Hoy vamos a hablar del libro Amor e Historia. Es un libro especial, como en realidad todos los libros son especiales, pero en este caso lo especial surgió desde su mismo origen, porque no fue un tema de estudio construido, elaborado, planeado, sino que se nos impuso. Quiero decir que se nos impuso porque es una obra colectiva del Seminario de Historia de la Vida Cotidiana. Entonces, es un libro plural, es un trabajo entre muchos. Y los temas que habíamos trabajado hasta este momento se relacionaban con las relaciones familiares, con los conflictos de convivencia, con el miedo, con los sufrimientos, con el gozo. Y en todos los casos encontrábamos alguna huella de sentimientos, afectos, amores y desamores. Así que el amor ahí estaba presente aunque no le habríamos prestado atención antes. Por eso planeamos un libro en el cual esos protagonistas que antes iban en busca de un amor o estaban decepcionados por falta de los afectos o tenían unas ambiciones que en el fondo ocultaban el amor a la gloria, el amor a la ciencia. Todos esos personajes y esas situaciones valían la pena dedicarles un libro. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de nuestro libro? Está claro que el tema es el amor, pero además del amor, ¿quiénes lo representan? Por ejemplo, una monja poeta y una virreina, y la amistad que las unió, esa amistad que pudo superar los votos religiosos, las diferencias de categoría social, la distancia. Y para muchos filósofos de la antigüedad y sociólogos modernos, la amistad es la forma más perfecta de manifestación del amor, porque no pide retribución, no exige nada a cambio, es gratuita y espontánea. Frente a ella, todo lo contrario, las torturas de un amor que no puede expresarse. Por ejemplo, en un novicio de una orden religiosa, incapaz de cumplir con el voto de castidad, y que buscaba compensarlo con amores pecaminosos, con hechizos mágicos y, en definitiva, con su imaginación. También un virrey que se atrevió a enfrentar a la sociedad haciendo exhibición pública de sus amores con una actriz, unos amores que estaban muy lejos de ser un capricho pasajero, un amorío ocasional. Fueron amores que le dieron un hijo, que le dieron momentos de felicidad y de enojos, pleitos y reconciliaciones. En definitiva, un sentimiento espontáneo que la corte muy protocolaria nunca le pudo proporcionar. Pero los reyes no estaban exentos de estas necesidades. Los reyes también querían ser amados, lo mismo que muchos líderes de tiempos modernos no se conformaban con tener la obediencia, el miedo, la sumisión de sus vasallos. Querían que además los amasen. Y no era tarea fácil conseguir que un rey presentase una imagen amable, digna de ser amada. Eso es lo que buscaron en su momento. A eso se refiere otro de los artículos de nuestro libro. ¿Y qué más? También tenemos una sociedad que imponía normas, que exigía cumplir ciertas reglas, que establecía barreras entre categorías, condiciones, clases sociales. Y siempre hubo quienes rompieron esas barreras, quienes quebrantaron todas las normas y fueron capaces de unirse porque el amor era más fuerte. Y por el contrario, otras parejas que se escudaban en esas categorías, en esas normas, en esas reglas, para anular una unión que ya no soportaban. Las mismas que un día, en un arrebato amoroso, rompieron las reglas, pasados unos años, decidían que las reglas eran importantes y querían romper aquella unión. Pero ¿qué otras formas de amor? En las familias es difícil encontrar estas expresiones, no porque no hubiera amor, porque no han dejado huella en los documentos, mientras que sí tenemos muchos rastros de pleitos, enemistades, rencores, celos. Y si hablamos de celos, no puedo olvidarme de esos personajes eminentes que recorrieron América con sus expediciones científicas y que, sin embargo, fueron víctimas de los celos, las envidias, no solo profesionales, también sentimentales, porque dieron motivo a rencores
cuando no eran capaces de satisfacer sus anhelos afectivos. Un capítulo aparte merecen las místicas, monjas y beatas, que buscaban en el sacrificio, en el tormento, en la tortura de sus cuerpos, un amor especial, exclusivo, único, porque ellas no podían ser igual que todo ese vulgo que también era amado por Dios, pero ellas tenían que ser amadas de una forma diferente. Y por eso encontraban su satisfacción, encontraban quizá su felicidad en esos tormentos que infligían a su propio cuerpo. En otros terrenos también tenemos a los niños expósitos. Esos niños expósitos que sobre todo en las sociedades coloniales, hablo de la Nueva España y hablo de la Nueva Granada, aparecían ocasionalmente en casas en las que vivían jóvenes doncellas honorables, respetables, y casualmente habían estado enfermas en una temporada cuando aparecía un bebé a las puertas de su casa. No iban a rechazarlo, por lo tanto lo criaban con tanto amor como si fueran sus propios hijos, como si fueran de la familia. Y así escandalizaban a los oficiales reales, a los prelados que decían: estas criaturas son hijos naturales que sin embargo están usurpando los derechos de los legítimos. Pero hubo casos como estos en distintos momentos de la sociedad. ¿Y qué más? Ya en el siglo XIX hubo también un esfuerzo por parte de la Iglesia y de la moral pública para crear unos modelos ideales. En ese amor familiar que se imponía como obligación y se rechazaba como pasión, se empezó a buscar un modelo, el modelo de San José, por ejemplo, unas imágenes, esas imágenes que intentan dar ese fondo de dulzura, de amor, de ternura, pero siempre fuera de los sentimientos naturales y espontáneos, como algo propio de la religión y de las imágenes de la santidad. Forzoso este amor, como forzosa esa unión de cónyuges que no se soportaban, que se detestaban. Por lo cual la ley civil impuso el divorcio, un divorcio rechazado no solo por la Iglesia, sino por muchos políticos, como un destacado abogado en la primera mitad de nuestro siglo XX, que se opuso tenazmente al divorcio durante toda su vida, a pesar de que él mismo tuvo que divorciarse por el escandaloso adulterio de su esposa. Después de eso, ¿qué encontró? El refugio de amores pasajeros y probablemente del único amor sincero de su vida que no necesitó las bendiciones de la Iglesia. En fin, quizá cuando terminen de leer este libro, piensen ustedes que no es tan difícil encontrar huellas de los sentimientos en los documentos de que podemos disponer del pasado. Y quizá también se den cuenta de que probablemente nuestro mundo moderno, liberal, ansioso de felicidad, una felicidad que con frecuencia se confunde con la diversión, no ha cambiado tanto en cuanto a los sentimientos más profundos. Parecería que no hemos inventado mucho en nuestro siglo. No sé si ustedes piensen así. Si es así, estamos de acuerdo. Gracias.